Bueno, muchas gracias. Ante todo, mis primeras palabras de agradecimiento y al mismo tiempo de felicitación al doctor Artur Ratz por la brillante disertación que ha tenido a bien desarrollarnos esta noche en torno a uno de los temas, yo diría, más sensibles en el ámbito no solamente del derecho constitucional brasileño y argentino, sino creo yo que es un tema transversal a nivel de todos los países sudamericanos. Aquí, a título individual, lo diré, en el Perú es uno de los temas más dramáticos, porque yo no voy a venir acá simplemente a hablar de teorías, voy a hablarles de casos concretos y reales y de cosas que he podido vivificar en todos mis largos años de funcionario del Tribunal Constitucional. Si hay algo perfectamente verificable a lo largo de todos estos años, es de que el Estado tiene una clara perspectiva de no pago o de incumplimiento frente a lo que representan sus obligaciones. Al contrario de ello, busca hacer uso de su ius imperium, y lo digo en mi condición de funcionario público, para justamente autoprotegerse y evitar cumplir u honrar con las deudas que le corresponden y que en la mayoría de los casos han sido perfectamente individualizadas a título de sentencias. Muestras al canto, les voy a citar algunas de ellas que se me vienen ahora a la memoria. Abierto el Tribunal Constitucional, allá nomás por el año 1996, yo les voy a recordar que una de las primeras demandas de inconstitucionalidad que llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional fue precisamente aquella demanda que tenía por objeto cuestionar una norma que formaba parte del Código Procesal Civil que todos nosotros conocemos bien. ¿Qué cosa decía esa norma? Decía, según me va a la memoria, lo siguiente: los bienes del Estado tienen naturaleza inembargable. Esa norma fue fuertemente cuestionada. ¿Por qué? Porque pretendía sacarle la vuelta olímpicamente a la Constitución. La Constitución peruana tiene una norma expresa en su artículo 73, ¿correcto? Y según esta norma, ¿no?, se deja claramente establecido que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, ¿correcto? Es decir, la lógica de la Constitución es de que hay ciertos bienes del Estado que gozan de ciertas garantías. ¿Qué cosa es lo que hizo en su día el Código Procesal Civil? Pretender decir de una manera genérica, absoluta o absolutiza, que todos los bienes del Estado, absolutamente todos, son inembargables, es decir, tratar de blindar al Estado a diestra y siniestra. Esta demanda de inconstitucionalidad, que fue una de las primeras que conoció nuestro Tribunal Constitucional allá por el año 96, tuvo una respuesta contundente. ¿Cuál fue la respuesta? El tribunal declaró inconstitucional dicha norma, bajo la lógica de que no puede pretenderse sostener de manera genérica que todos los bienes del Estado son de naturaleza inembargable. Hay que distinguir los bienes de dominio público de los bienes de dominio privado. Los únicos bienes que efectivamente tienen ese blindaje de carácter inembargable son los bienes de dominio público, es decir, aquellos bienes que pertenecen a todos. Se me ocurre pensar un local institucional como este, se me ocurre pensar una plaza pública, se me ocurre pensar una playa, etcétera, etcétera, etcétera. A nadie se le ocurriera pensar en su sano juicio que si, por ejemplo, el Estado me adeuda un monto o un pago por una determinada obligación de tipo económico, yo me voy a lanzar sobre un bien de dominio público. Eso me llevaría al absurdo, por ejemplo, de decir, ah, caramba, como el Estado me adeuda una suma de dinero, voy a embargarle el Palacio de Gobierno y lo dejo al presidente de la República sentadito en medio de la Plaza de Armas con su silla, y verá él de dónde sale, ¿no es cierto?, el presupuesto, ¿no?, para poder pagar o para poder efectivizar el mandato imperativo derivado de una sentencia. Evidentemente los bienes de dominio público sí son inembargables. Si el Estado me adeuda, yo no voy a decir me quedo con la playa Herradura, o me quedo con la Plaza de Armas, o me quedo con la Plaza Bolognesi, o me quedo con la Avenida Brasil. Correcto. Lo inembargable desde todo punto de vista es lo estrictamente público. Pero el Tribunal Constitucional dejó claramente establecido que esa misma garantía no recaía sobre los denominados bienes
bienes de dominio privado, porque los bienes de dominio privado sí están afectos a un tratamiento jurídico. Y en su día, ¿qué cosa es lo que dijo el Tribunal Constitucional? Le ordenó al Poder Público, le ordenó al Parlamento: tú te vas a encargar de elaborar una norma que defina con, ¿no es cierto?, exactitud cuáles son esos bienes de dominio privado. ¿Precisamente para qué? Para que no quedara, ¿no es cierto?, en desamparo aquel que tenía una sentencia que lo favorecía y que evidentemente reclamaba un efectivo cumplimiento. Bueno, ¿cuántos años han pasado desde entonces? Más de 23 años y seguimos esperando la norma derivada del Parlamento. En lugar de que el Parlamento haya dado esa norma, ¿saben lo que hizo pocos años después? El 2001, en plena recuperación de la democracia, nos salió con un decreto legislativo. ¿Qué decía este decreto legislativo? Decía lo siguiente, ¿correcto? Decía: las cuentas del Estado depositadas en los bancos son inembargables. Es decir, exactamente lo mismo con diferente palabra. En otras palabras, ya no nos salía con el estribillo que tenía el Código Procesal Civil y que en su día fue declarado inconstitucional, sino que ahora nos decía: cuidado, si el Estado tiene montos dinerarios depositados en los bancos, eso nadie lo toca. En su día, ¿qué cosa es lo que dijo el Tribunal Constitucional? Que esto también era tremendamente arbitrario y sospechosamente inconstitucional. Sin embargo, el Tribunal en aquella oportunidad tuvo la mesura de decir: si yo me arriesgo ahorita a decir de que esta norma es inconstitucional, ¿cuál sería el resultado? Sería uno bien nefasto. Y se atrevió en ese momento a emitir una famosa sentencia interpretativa de tipo reductor. Y lo que dijo es lo siguiente: vamos a restringir ese concepto que tiene ese decreto. Y en adelante ya no se va a interpretar como que las cuentas del Estado, todas depositadas en los bancos, son inembargables. Únicamente serán inembargables aquellas cuentas afectas a un servicio público. Es decir, si un monto de dinero depositado en un banco sirve para pagar remuneraciones, sirve para pagar pensiones, por supuesto eso sí es inembargable, porque si no estaríamos afectando intereses de terceros. Pero si por el contrario el Estado tiene montos de dinero depositados en los bancos y esos montos no están afectos a un servicio público, evidentemente el Estado tendrá que responder, como ha tenido que responder muchas veces a título judicial cuando los jueces han individualizado este tipo de cuentas, porque precisamente si algo ha caracterizado, y lo vuelvo a reiterar, es esa política del Estado de que simplemente reconozco que tiene la razón, pero vas a tener que esperar porque simplemente no hay plata. La historia de incumplimiento del Estado a veces es todavía mucho más dramática y tristemente irónica, como el par de casos que yo les voy a comentar. Por ejemplo, en el año 2001, el Tribunal Constitucional conoció de un proceso competencial. ¿Saben quién lo promovía? Lo promovía un sindicato integrante de trabajadores integrantes de una empresa pública. Era el Sindicato de Trabajadores de la empresa Petroperú. En esa época el proceso competencial lo podían promover particulares contra los poderes públicos, contra los poderes del Estado. ¿A quién estaba demandando? Estaba demandando ni más ni menos que al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo en la titularidad, ¿no es cierto?, o en cabeza del Ministerio de Trabajo. Les voy a contar cómo empezó este caso. Este caso empezó a raíz del incumplimiento de un convenio colectivo suscrito entre la empresa Petroperú y sus trabajadores allá por el año 1981. Ese convenio reconocía una serie de mejoras económicas en favor de los trabajadores. ¿Qué sucedió en la práctica? Nunca se cumplió con el convenio colectivo. A raíz de eso, hacia fines de la década de los 80, casi entrando por los 90, los trabajadores se cansaron de esperar frente a ese incumplimiento y decidieron promover una demanda laboral. Correcto. Ese proceso transitó por varios años, ¿no es cierto? Demoró, ¿no es cierto?, por varios años en cuanto a su tramitación, casi 10 años, pero finalmente tuvo un resultado feliz. Es decir, se le dio la razón a quienes integraban este sindicato y evidentemente la empresa Petroperú quedaba obligada al pago de esos montos dinerarios no pagados en su debido momento. El caso lo sentenció la Corte Suprema, pero allí todo parecía felicidad. Pero ¿qué sucedió luego? Lo que es la triste y eterna historia en el caso peruano. El caso bajó a ejecución de sentencia. ¿Y saben lo que sucedió en ejecución de sentencia? Allá más o menos por el año 2001.
El juez de ejecución de sentencia en pleno año 2001 razonó de la siguiente manera. ¡Ah, caramba, qué interesante! Este es un viejo caso que empezó a tramitarse a principios de los años 90. En los años 90 las demandas laborales no las conocían, como ahora los conocen, los jueces laborales, los jueces que integran el Poder Judicial, no. Las demandas laborales las conocía, y es cierto, el antiguo Foro Privativo de Trabajo. El antiguo Foro Privativo de Trabajo era una suerte de entidad creada dentro de nuestro Ministerio de Trabajo. No eran jueces judiciales, eran jueces administrativos. Ellos administraban la justicia laboral. Entonces, instancias de que esto ocurría por aquellos años, los años 80, ¿no es cierto?, a principios de los años 90, el juez de ejecución dijo, como este es un viejo proceso, yo no soy el competente para ejecutar esta sentencia. El competente es el juez privativo de trabajo. Lo dijo en pleno año 2001. ¿Y qué cosa es lo que hizo con el voluminoso expediente de casi 2.000 folios? Agarró y lo derivó el Ministerio de Trabajo en pleno año 2001. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Trabajo, a través de sus jueces, entre comillas, privativos de trabajo, se encargue de dar cumplimiento efectivo a esa sentencia. Cuando el expediente llega al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo empieza a rascarse la cabeza. Me están pidiendo, en pleno año 2001, que a través de mis jueces privativos de trabajo dé cumplimiento a una sentencia. Bueno, jueces privativos de trabajo ya no existen hace más de una década, no, fueron suprimidos, fueron eliminados, y actualmente la justicia laboral, ¿quiénes la administran? Jueces judiciales, jueces especializados que pertenecen a la estructura del Poder Judicial. Por lo tanto, yo no soy competente, dijo el Ministerio de Trabajo. ¿Qué cosa es lo que hizo? Le contrarremitió el voluminoso expediente al Poder Judicial para que llegue otra vez a manos del juez de ejecución. Cuando llega otra vez el expediente al juez de ejecución, al juez del Poder Judicial, el juez del Poder Judicial dice lo siguiente: el Ministerio de Trabajo me está devolviendo los actuados, dice que él no es competente, que el competente es el Poder Judicial. Bueno, a mí no me interesa lo que piense el Ministerio de Trabajo. No, yo creo y he definido que el competente es el Ministerio de Trabajo a través de sus jueces privativos de trabajo, a través del Foro Privativo de Trabajo. Y no me lo van a discutir, así que le vuelvo a contrarremitir el expediente al Ministerio de Trabajo. Y efectivamente se lo volvió a remitir. Y cuando llegó el expediente al Ministerio de Trabajo, ya empezaron a preocuparse. Me están pidiendo que reviva un cadáver, me están pidiendo que desentierre un muerto. ¿Cómo voy a ejecutar esto a través de jueces privativos de trabajo? Ese juez privativo de trabajo ya no existe hace más de 10 años. Bueno, pues, ¿qué cosa es lo que hizo el Ministerio de Trabajo luego de evacuar varios informes y dictámenes? Volvió a contrarremitir el expediente al Poder Judicial. El Poder Judicial no se quedó corto de palabras y lo que dijo es: a mí nadie me va a debatir quién debe ser el competente. Ya dije que el competente es el Ministerio de Trabajo. Que no existe jueces privativos de trabajo, ese no es mi problema. Correcto. Así que otra vez le mandó el expediente al Ministerio de Trabajo. Correcto. ¿Qué creen que es el Ministerio de Trabajo? Otra vez le volvió a mandar el expediente al Poder Judicial. ¿Y qué creen que hizo el juez de ejecución? Otra vez le volvió a mandar el expediente al Ministerio de Trabajo. Es decir, un gigantesco y escandaloso ping-pong. Parecía un partido de vóley, pero lo más dramático es que este partido de vóley demoró casi 2 años y medio. Y mientras tanto, ¿quiénes eran los perjudicados? Los perjudicados eran todos aquellos trabajadores que habían ganado su proceso de buena fe, correcto, que ya estaban empezando muchos de ellos a fallecer y simplemente veían un desaguisado espectáculo entre dos poderes del Estado, ninguno de los cuales querían asumir su respectiva competencia o responsabilidad. ¿Qué cosa es lo que hicieron? Acudieron acá, al Tribunal Constitucional, a través de una demanda competencial, con el objeto de que el tribunal se tomara ahora la responsabilidad de definir quién era el órgano competente encargado de darle cumplimiento al mandato contenido de la sentencia. El tribunal, en cuestión de unas cuantas semanas, definió el tema. ¿Y qué cosa es lo que dijo claramente establecido? Por mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces competentes para ejecutar el pasivo que viene del antiguo Foro Privativo de Trabajo son los jueces del Poder Judicial. Asunto acabado. Por lo tanto, de esa manera es que se zanjó esta controversia que nos colocaba la imagen triste y célebre de un Estado que prefería ponerse a pelear, ponerse a reflejar una pelea tristemente ridícula para tratar de no cumplir con sus obligaciones. Quieren que les cite un caso todavía más dramático. Este es real y todavía mucho más reciente. Miren, y esto todavía tiene un simbolismo especial,
Porque este caso se la hicieron o tuvo como protagonista ni más ni menos que un ex magistrado del Poder Judicial. Con lo cual uno se pone a pensar, si esto se lo hacen a un ex magistrado del Poder Judicial, ¿qué cosa no harán con el ciudadano común y corriente? Miren ustedes cómo fue este caso. Un ex magistrado del Poder Judicial, vocal superior, llegó a ser vocal superior, cesa por efecto de sus años de servicio. Y por supuesto, al haber cesado, tuvo que irse a su casa. Y por supuesto, evidentemente, ¿qué cosa era lo que esperaba? Esperaba que le pagaran sus beneficios sociales. Correcto. Empezaron a pasar los días, empezaron a pasar las semanas, y ese magistrado, preocupado porque nadie le tocaba la puerta, ni nadie de la gerencia del Poder Judicial lo llamaba, ¿no?, para decirle, señor, acá está la cuantificación, acá está el monto de dinero que hay que pagarle, finalmente se fue preocupado a la gerencia del Poder Judicial a preguntar, ¿y cuándo me pagan mis beneficios? Ahí le dijeron la clásica respuesta que le dan a todo el mundo. Mira, señor, es cierto, hay que pagarle, pues, pero lamentablemente no hay plata. Eso usted lo sabe como el magistrado, así que va a tener que seguir esperando. Este es magistrado conocedor de la realidad y conocedor de que esto efectivamente ocurría en la práctica. ¿Qué cosa es lo que hizo? Bueno, pues tendré que esperar efectivamente. ¿Cuánto esperaré? Supongo que será un periodo razonable. ¿Saben a cuánto equivalió ese periodo razonable? Empezaron a pasar los días, las semanas, los meses, casi un año, y no le pagaban absolutamente nada. Este magistrado, con todo el dolor de su alma, se vio obligado a demandar a su propia institución, ni más ni menos que al Poder Judicial, a donde había pertenecido tantos años. ¿Para qué? Para que le paguen lo que no querían pagarle, así por simple desidia. Presentó una demanda que más o menos, ¿no es cierto?, transcurrió las instancias del Poder Judicial en promedio un año y medio, pero finalmente tuvo un fallo favorable. Es decir, ganó. El mismo Poder Judicial le dijo a ese magistrado, hay que pagarle lo que se le adeuda. ¿Correcto? Hasta ahí la historia parecía terminar con felicidad, parecía terminar con sonrisas. Pero ahora viene la parte irónica del caso. Resulta de que ese caso, ¿no?, o esa sentencia bajó a ejecución. Y en ejecución sucedieron los siguientes hechos. Bajó el caso de ejecución y el juez de ejecución, no sé si rascándose la cabeza, no sé si por perspectiva irónica, dijo, bueno, hay que pagarle a este magistrado el monto que se le adeuda. Sí, pues hay que pagarle. Los siguientes datos objetivos para tomar en cuenta. En ese momento el magistrado tenía 82 años. 82 años, correcto. Bueno, en ejecución de sentencia, el juez dijo lo siguiente: el monto que se le adeuda son aproximadamente 200.000 soles. Producto, ¿no?, de la acumulación de intereses, ese monto ya no son 200, sino que ahora son 250.000. Hay que pagarle 250.000, ¿no es cierto?, que es lo que finalmente se le adeuda. Pero miren cómo razonó este juez de ejecución. Pero otra vez volvemos al mismo problema del inicio. No hay dinero para pagarle. Como no hay dinero para pagarle, lo que vamos a hacer es pagarle en armadas. Todos sabemos qué es el pago en armadas, el pago por partes. ¿El pago en armadas está prohibido? No, no está prohibido. Se puede hacer. Pero miren este razonamiento que utilizó este juez de ejecución. Vamos a pagarle en armadas anuales. ¿Cuánto? El monto de 250.000. ¿Cuánto creen ustedes que le pusieron como calendario de pago en armadas? El juez de ejecución dijo lo siguiente: se le va a pagar a este magistrado el monto de 250.000, ¿no?, a razón de 1.500 soles por año, señores, por año. Correcto. Bueno, pues, creo que más sensato era decirle, sabes, no te vamos a pagar. Ese magistrado, ¿qué cosa es lo que hizo? Planteó una demanda de amparo y el caso llegó al Tribunal Constitucional. Nosotros los abogados nunca hemos sido buenos para la aritmética, y eso ustedes lo saben mejor que yo, y yo lo reconozco sin falsa modestia. Pero el tribunal, con calculador en mano, empezó a hacer las operaciones aritméticas y llegó a la siguiente conclusión: que para pagarle a este exmagistrado el monto de 250.000 a razón, correcto, de 1.500 soles por año, tomando en cuenta que tiene 82 años, supondría como resultado lo siguiente: tendrían que pasar 172 años por encima de los 82 que ya tenía para poder cumplir con la obligación económica que se le adeudaba. Yo pregunto, ¿esa es una respuesta razonable de un Estado que se reclama defensor de los derechos fundamentales? No, señores, esa es una respuesta mentirosa, una respuesta disfrazada, una respuesta que encubre una injusticia abierta y grotesca, sobre pretexto de que en el fondo hay voluntad de pago, cuando en el fondo no hay nada de eso.
Correcto. Como tuvo que ser el tribunal, anuló lo actuado en ejecución de sentencia y emplazó al Poder Público para que estableciera un pago, pero en armadas razonables, porque lo que estaba planificando resultaba a todas luces inaceptable. Pregunto yo, si esto se lo hacen a un exmagistrado del Poder Judicial, ¿qué no sucederá pues con el ciudadano común y corriente? Correcto, con el pobre ciudadano que con su sentencia en mano no solamente tiene que hacer colas diarias, sino que en muchos casos termina muriendo. ¿Recuerdan ustedes el famoso caso Mesa García, de esa pobre paciente, esa famosa señora que sufría de síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Ganó en el Tribunal Constitucional, pero en el proceso en el que sale su sentencia y finalmente se ejecuta la sentencia, la señora terminó falleciendo. La sentencia, qué maravillosa, es citada como un antecedente jurisprudencial. Sí, pues un antecedente que para ella no le sirvió absolutamente nada porque se quedó con su sentencia a mitad de camino. Correcto, esa es la realidad, pues. Esa es la realidad, y una realidad que no podemos ocultar. Tenemos un Estado indolente, un Estado que no cumple con sus obligaciones. Y evidentemente la toma de posiciones efectivas en torno a lo que representa el cumplimiento de pagos de suma de dinero no solamente debe ser encarada desde la perspectiva meramente doctrinaria, porque es muy fácil decir, no, la tutela jurisdiccional efectiva es eficacia de lo decidido. Sí, pues es eficacia de lo decidido, pero mientras la eficacia de lo decidido no se concretice en medidas claras, concretas, evidentes, incuestionables, y que individualicen responsabilidades claras en el Estado, seguiremos nadando en este mare magnum de simples reflexiones teóricas donde en la práctica nada se concretiza. En fin, yo simplemente quería entretenerlos un poquito esta noche y hablarles, ¿no?, de un tema que es tremendamente polémico, pero también tristemente irónico. Muchas gracias.